Continuamos esta mañana con nuestra serie sobre el Espíritu Santo. Hemos estado ya por algunas semanas hablando sobre el tema del Espíritu Santo. ¿Quién Él es? ¿Y quién Él hace? ¿Qué o lo que Él hace en nuestra vida? Y continuamos hoy, ya nos quedan 2 semanas en esta serie. Y esta mañana el título de la lección es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es el título de esta mañana de la lección. Hay muchas personas que saben o conocen del Padre, creen en Jesucristo el Hijo, pero muchas personas no entienden la obra del Espíritu Santo. No la entienden. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Como hemos visto hasta ahora, el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es una emoción, el Espíritu Santo no es una experiencia religiosa. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, quien obra activamente en la vida de los creyentes cada día. Es la tercera persona de la Trinidad. No es una emoción, no es una fuerza, no es una experiencia, es una persona, la tercera persona de la Trinidad, y él obra activamente en la vida de los creyentes cada día. Desde los primeros versículos de Génesis, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, desde el inicio de la palabra, desde Génesis hasta la invitación final en Apocalipsis, cuando dice, el Espíritu dice, ven Jesús, ven. Nosotros nos unimos y decimos, Señor Jesús, ven por nosotros, ven por tu iglesia. Entonces, vemos la presencia del Espíritu Santo en toda la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos al Espíritu Santo obrando. Ahora, el Espíritu Santo convence a los pecadores. ¿Qué es lo que hace? El Espíritu Santo regenera los corazones. El Espíritu Santo ilumina la palabra de Dios. El Espíritu Santo capacita a los creyentes para el servicio. El Espíritu Santo produce fruto espiritual. El Espíritu Santo reparte dones y guía al pueblo de Dios hacia la verdad. Esa es la obra del Espíritu Santo. Es lo que hace. El Espíritu Santo hace todas estas cosas. Es importante en la vida del creyente. Todas estas cosas hace el Espíritu Santo. Y muchos cristianos hoy en día desean la bendición del Espíritu sin entender cuáles son las obras del Espíritu. Deseamos las bendiciones, pero no entendemos cuáles son las obras del Espíritu Santo. Buscamos su poder, pero no reconocemos su propósito. Queremos su consuelo, pero no nos sometemos a su vida. Anhelamos un avivamiento, pero no nos rendimos a su obra transformadora. Hoy, esta mañana, vamos a examinar las obras del Espíritu y vamos a descubrir que el más grande ministerio del Espíritu Santo es hacernos a nosotros más como Cristo. Ese es el del Espíritu Santo, es una cosa, hacernos a nosotros más como Jesucristo y prepararnos para la gloria futura que muy pronto vamos a entrar nosotros. Espera que Jesucristo regrese con nosotros. Encontramos una maravillosa promesa en la Biblia donde el Señor nos habla de obras mayores. Le invito a abrir conmigo al capítulo 14 de Juan, Evangelio según San Juan, versículo 12. Recuerda, estamos hablando de las obras del Espíritu Santo. Vamos a hablar de las promesas de Jesús de mayores obras. Dice el versículo 12, Juan capítulo 14, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué puede significar esto? ¿Qué entendemos con esto? ¿Cómo es que una persona ordinaria como nosotros podrá ser capaz de hacer obras mayores que Jesús? ¿Cómo es posible? Que usted y yo hagamos cosas más grandes, cosas mayores de las cosas que hizo Jesús. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús a sus discípulos en aquel día? ¿Y qué nos está diciendo a nosotros hoy en día con estas palabras? ¿Podría realmente ser cierto que estamos llamados a continuar la obra de Jesús e incluso verla multiplicada en nuestro tiempo? Al escuchar esta palabra, realmente se escucha como que es algo imposible.
Se siente tan atrevido para ser verdad. No, ¿cómo que vamos a ser tan mayores que Jesús? No entendemos. Pero Jesús está hablando aquí. Son palabras de Jesús. Y Jesús nunca exageró. Jesús nunca habló solamente para inspirar a las personas o para impresionar a las personas. Él habló la verdad. Él es la verdad. Entonces, las palabras de Jesús son verdad. A veces no la entendemos, pero sus palabras son verdad. Cada palabra que Jesús habló es absolutamente una realidad, es la verdad. Y aquí Él nos dice que nosotros haríamos obras mayores que las que Él hizo. ¿Está hablando en serio? Realmente está hablando en serio. Hablando de las obras de Jesús. La posibilidad de obras mayores, obras más grandes, nos lleva a las obras que Jesús hizo durante su ministerio público. Maravillosas cosas que Jesús hizo. Jesús sanó enfermedades. Jesús expulsó demonios. Jesús devolvió la vida a los muertos. Jesús creó vino, pescado y pan con una palabra y un toque. Y Jesús calmó poderosas tormentas con tan solo una palabra. Cosas impresionantes, milagros impresionantes, cosas que nosotros no podemos aún entender. Las hizo Jesús. Todas estas cosas. Entonces, ¿cómo puede decir que la obra de los discípulos y las obras nuestras, nosotros le pertenecemos a la iglesia, son mayores a las obras de Jesús? ¿Qué significa eso? ¿Podemos nosotros señalar algo que nos ayude a comprender que de alguna manera esto ya está cumpliendo en nuestra generación? ¿Se ha cumplido esta promesa? ¿Es promesa de Jesús? ¿Se ha cumplido esta promesa? Que nosotros haríamos cosas mayores. Hay personas que dicen que la clave que aquí es que se debe comprender que las obras mayores están relacionadas con la fe. Dice mucha gente. Tenemos que entender que estas obras mayores de las cuales Jesús habló están relacionadas con la fe. En otras palabras, la razón por qué no vemos grandes o cosas mayores, obras mayores, es que no creíamos lo suficiente. ¿Será verdad eso? ¿Será verdad eso? El problema con esto es que si nuestra habilidad para hacer tales obras depende de nuestra fe, entonces nosotros tenemos que tener más grande fe o fe mayor a la fe de Jesús. Si es verdad esto, que lo que se requiere es mayor fe, entonces nuestra fe tuviera que ser más grande que la de Jesús. Pero Jesús no dijo: el que cree en mí con fe es suficiente. Jesús no dijo: el que cree en mí con todo su corazón. Jesús no dijo: el que cree en mí intensamente o con gran sinceridad habrá cosas más, obras mayores. Él simplemente dijo: el que cree en mí hará obras mayores. El que cree en mí, simplemente hará cosas mayores. Ahora, eso yo sé que no tiene sentido. Grandes obras, mayores milagros que Jesús hizo. ¿Qué puede significar esto? El capítulo 2 de Juan, encontramos la historia de la fiesta, la boda en Caná de Galilea, donde Jesús convierte la estructura molecular simple del agua la convierte en la estructura molecular compleja del vino. Jesús lo cambió. Jesús cambió el agua en vino. ¿Puede usted hacer eso? ¿Puede usted cambiar el agua en vino? En Juan capítulo 4, con una palabra que él habló a 10 millas de distancia de una escena, Jesús revirtió instantáneamente el proceso de descomposición y restauró a completo vigor y actividad la estructura celular destruida por una enfermedad mortal. Al hablar con su palabra, una persona que estaba en una enfermedad mortal fue completamente sana. ¿Puede usted hacer eso? ¿Puedo yo hacer eso? En el capítulo 6 de Juan, versículos 1 al 4, Jesús toma 5 panecillos, 2 peces y crea suficiente alimento, pan y carne, para alimentar a 5,000 hombres más sus familias. ¿Puede usted hacer eso? ¿Puedo yo hacer eso? El capítulo 6 de Juan,
Jesús crea una fuerza antigravitatoria de naturaleza desconocida que le permitió a él caminar sobre la superficie del mar agitado. ¿Puede usted hacer eso? ¿Puede hacer eso? En Juan capítulo 11 dice la palabra que Jesús estuvo a la apertura de una tumba abierta y llamó a través del velo de la muerte a su amigo Lázaro. No solamente estaba Lázaro muerto, su cuerpo ya se encontraba en estado de descomposición. Esto había estado muerto por 4 días, que ya olía mal. Pero ante la palabra poderosa y creadora de Jesucristo, todas las células y funciones de aquel cuerpo instantáneamente se reestructuraron y el espíritu que había partido de aquel hombre fue llamado al cuerpo y salió Lázaro vivo. Lázaro vivió, habló, pensó, recordó. Entonces, ¿qué podemos calificar entonces como una obra mayor que esta? ¿Podemos ustedes y yo hacer estas cosas? Pero Jesús dijo que usted y yo haríamos cosas mayores. Podría ser una realidad. Grandes obras, maravillosos milagros. Todo esto lo hizo Jesús. Pero yo quiero que usted piense de algo, en algo. Es que cada uno de estos actos fue meramente superficial y temporal. Ahora no estoy restando importancia lo que Jesús hizo, pero Él nunca permanentemente ayudó a ninguna persona por estos milagros. Nunca las necesidades más profundas del hombre fueron satisfechas por estas obras de poder. Por ejemplo, al alimentar los 5,000, Él creó alimento para una sola comida. La gente volvió a tener hambre. Cuando calmó el mar embravecido, solo lo hizo para hasta la siguiente tormenta. Siguieron habiendo tormentas. Sanó dolencias físicas, pero todas las personas que Jesús sanó terminaron muriendo en todos modos. Entonces todo fue de una manera superficial, de una manera temporal. El milagro de regresar Lázaro a la vida, Jesús lo hizo simplemente como un milagro de señal para todos para lo que estaban viendo. Entonces, la pregunta para nosotros es esta: ¿podemos nosotros hacer algo más grande que eso? ¿Más grande que las obras de Jesús? ¿Cuál es la posibilidad? ¿Cuál es la clave de obras mayores, de cosas más grandes? La clave la encontramos en la ascensión de Jesús y el Espíritu Santo. Porque Jesús vinculó su promesa de obras mayores a la venida del Espíritu Santo. Y esto es lo que no quiero que nosotros pasemos por alto. Jesús vinculó la promesa de hacer cosas mayores, lo vinculó con la venida del Espíritu Santo. Regresemos a Juan capítulo 14, versículo 12. Jesús dice así: Jesús, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. Y luego nos da la razón. ¿Por qué? Aquí está la clave. Porque yo voy al Padre, dice Jesús. Ahí está la clave. Porque yo voy al Padre. En Juan capítulo 16, versículo 7, Jesús dijo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. La clave: porque yo voy al Padre. Estas obras mayores que Jesús nos prometió a nosotros dependen de que Jesús físicamente se fuera de este mundo, regresara al cielo. De eso depende, que no podemos hacer obras mayores, que Jesús se vaya físicamente de esta tierra y regrese al cielo. Aquellas cosas que Él dijo no pueden suceder hasta que Él regrese al Padre y luego le envíe al Espíritu Santo
a tomar su lugar. El Espíritu Santo, Jesús lo envió a esta tierra para tomar su lugar, para continuar su obra aquí en la tierra. Después de que Jesús habló estas palabras con sus discípulos, Él se fue al jardín. Aquella noche fue capturado, fue llevado a juicio, fue crucificado. 3 días después, Él se levanta de la tumba, el primer día de la semana, aparece a los creyentes por un periodo de 40 días y luego asciende al Padre de una vez más. 10 días después, de regresar al cielo, Él derrama de su Espíritu por primera vez en el día de Pentecostés sobre aquellos 120. La tercera persona de la Trinidad vino sobre todas las personas que creyeron en Jesucristo. Y ustedes saben la historia. Pedro y los discípulos se pusieron de pie en frente de la multitud y gobernantes que habían crucificado a Jesucristo y proclamaron a Jesucristo resucitado y la oferta de salvación que Él ofrece a través de su muerte y su resurrección. Y saben que la palabra 3,000 almas, 3,000 personas fueron salvas en aquel servicio. 3,000 almas. Y se cree que más personas vinieron a conocer a Cristo, a aceptar la salvación aquel día de Pentecostés, que en 3 años y medio que Jesús mantuvo aquí en la tierra. Más almas se convirtieron en un solo día después de la unción del Espíritu Santo sobre aquellas personas que se convirtieron en 3 años y medio que Jesucristo mismo anduvo caminando aquí en la tierra. Entonces, por asombrosa que sea la palabra de nuestro Señor en el capítulo 14, versículo 12, es literalmente cierto, una verdad, que el creyente hoy en día puede lograr obras mayores aquí en la tierra que el Señor mismo pudo lograr cuando Él anduvo aquí en la tierra. Quiero compartir con ustedes 3 maneras en las cuales esto es cierto. Primeramente, nosotros tenemos un mensaje mayor hoy en día, un mensaje más grande. Las obras maravillosas que Jesús hizo cuando anduvo aquí en la tierra trataron con lo material. Las obras que Él prometió a nosotros tratan con lo espiritual. En Lucas capítulo 10, versículo 17, encontramos la historia donde los discípulos regresan de su primera misión de predicación y vienen contentos, vienen alegres, vienen emocionados. Dice la Biblia, versículo 7, en Lucas 10, volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y estaban entusiasmados, gozosos, porque habían sido capaces de echar fuera demonios. Pero Jesús nos corrige. Jesús nos corrige. Es lo que dice el versículo 19, 20. Les dice Jesús: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se sujetan, sino regocijen de que sus nombres están escritos en los cielos. Ellos estaban emocionados porque habían sido capaces de echar fuera algunos demonios. Pero Jesús dice: está bien esto, pero no se entusiasmen demasiado por ello, porque lo que realmente deben entusiasmarse es que sus nombres estén escritos en el cielo. ¿Qué está diciendo Jesús? Que lo espiritual es mucho más importante que lo material, mis hermanos. Lo eterno es mucho más importante que lo temporal. Y ustedes tienen mucha dificultad en entender eso. Una de las razones por la cual no tenemos obras mayores en nuestras vidas es que no entendemos la prioridad de lo espiritual sobre lo material. Queremos más lo material, y lo importante dice que lo espiritual. Lo que más importa es lo espiritual. Tenemos un mensaje mucho mayor, porque la conversión del alma es el más grande milagro que con el cual nosotros podemos asociarnos. Los milagros de Jesús, en los milagros de Jesús solamente se demostraba el poder de Dios, la bondad de Dios se revelaba,
pero en la conversión se demuestra la gracia, la misericordia de Dios. Porque hace incluso que los mismos ángeles, dice la palabra, se quedan emocionados de lo que están viendo, lo que están haciendo con una alma serpiente. Los mismos ángeles se regocijan, están emocionados. El mensaje de la salvación, de la gracia salvadora de todos mis hermanos, es un mensaje mayor, porque es el mensaje que fue extendido de los gentiles a nosotros y ha sido propagado por todo el mundo. La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo nos han dado a nosotros un mensaje mayor que ha sido comunicado a toda persona, en todo lugar, en todo tiempo. Nunca ha habido nada con mensaje de salvación. Nunca ha habido nada más como mensaje de salvación. Nunca ha habido otro mensaje como mensaje del Evangelio, mis hermanos. Y nunca habrá un mensaje mayor al Evangelio, porque es el Evangelio eterno. Son las buenas nuevas que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó y regresa por nosotros y transforma, sana la vida, convierte a las personas. Es el mensaje mayor. El mensaje del Evangelio eterno, las buenas nuevas. Usted y yo podemos demostrar compasión, tendiendo la mano, ayudar a las personas heridas. Usted y yo podemos ministrarle en su pesar, en su angustia. Podemos ayudarle a tratar con sus terribles adicciones o sus situaciones familiares. Pero si en el proceso no nos damos a Jesucristo y la salvación, no le hemos ayudado. Si no le presentamos el Evangelio, no les hemos ayudado realmente, porque solamente les hemos ayudado físicamente, pero lo más importante de la palabra es lo espiritual, el alma, el corazón de la persona. Nuestro mensaje es mayor, porque es un mensaje que tiene que ver con la eternidad. Sí, es verdad, lo físico es importante, pero si solamente ayudamos a la persona físicamente y no les damos el Evangelio, realmente no les hemos ayudado, porque lo más importante es lo espiritual. Amén. El Evangelio, la palabra que transforma, el mensaje que transforma vidas, cambia corazones. Jesús nos dice que una de las cosas mayores que podemos hacer, no solamente ayudar a la gente físicamente, es que tenemos un privilegio maravilloso de poder comunicar el mensaje del Evangelio, el mensaje que transforma vidas, un mensaje mayor. Segundo, no solamente tenemos un mayor mensaje, tenemos también un mayor ministerio. Una vez más, recordemos las obras de Jesús que hizo cuando él anduvo aquí por los caminos polvorientos de Israel. Jesús tenía un alcance localizado. Jesús anduvo haciendo milagros por Israel, por la nación de Israel. La nación de Israel, mis hermanos, es el tamaño de New Jersey, un estado de Estados Unidos. Y durante su vida, el Hijo de Dios se limitó en su influencia a aquella pequeña zona del Medio Oriente. ¿Sabía usted que Jesús nunca se fue de Israel? Todo su ministerio fue hecho en Israel. En un pedacito de tierra, todo su ministerio fue ahí, localizado. Pero en poco menos de 300 años, el cristianismo cerró todos los templos paganos del Imperio Romano y contó sus conversos por millones a medida que el Evangelio se extendía más allá de las fronteras de Israel y comenzaba a llenar el mundo. ¿Por qué? Porque nuestro ministerio es mayor que Jesucristo. Comenzamos a proclamar el mensaje de salvación. Hoy en día hay miles de millones de personas que reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque el ministerio sigue creciendo. Nuestro ministerio no se limita a Israel. El ministerio se ha expandido exclusivamente por todas las naciones. Hoy aún, hablando hoy en día, en nuestro día, la inteligencia artificial, mis hermanos, ahora está tomando la voz de predicadores y poniendo el mensaje, el lenguaje de otras naciones para que la gente la entienda. Ministerio mayor, Jesús nunca hizo eso. Hoy la tecnología nos está ayudando a llevar el mensaje de salvación a las multitudes. Jesús nunca hizo eso. El mensaje se está predicando por todos los lugares. Hoy tenemos la actividad
de tomar el ministerio del Evangelio y llevarlo a esa palabra hasta los fines del mundo. Se cumple la palabra. Hasta los fines del mundo se llega el Evangelio. Jesús no hizo eso. Jesús ministró en Israel. Jesús nunca se fue de Israel. ¿Usted recuerda? Él facultó a sus discípulos para que fueran por todo el mundo y predicaran el Evangelio. Y Él nos ha dicho a nosotros que esa es nuestra responsabilidad. Encontrar la manera de aprovechar el Evangelio para todo el mundo, de llevar el Evangelio. Hoy tenemos la radio, tenemos la televisión, tenemos las redes sociales, tenemos libros, tantas cosas para alcanzar a la persona con el mensaje del Evangelio. Eso es lo que Jesús nos ha facultado para hacer. Estas son las obras mayores. Estas son las obras. ¿Están entendiendo ahora lo que estaba diciendo Jesús? Cuando dice, harán obras mayores. ¿Están entendiendo? Estas son las obras mayores que Jesús nos ha dado para nosotros para hacer. ¿Por qué? Porque Él se fue el Padre. Dice, si yo me voy al Padre, voy a enviarle al Espíritu Santo para que les dé el poder para hacer obras mayores. Van a hacer obras más grandes que yo pude hacer cuando estuve aquí en la tierra. Obras mayores para la gente. Mientras que él andó en Jerusalén, en Israel, perdón, él estuvo limitado en su propio cuerpo. Cuando él se fue al cielo, él dijo, voy a dar a todos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés. Y ahora, mis hermanos, cada creyente, cada persona que cree en Jesucristo, tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de usted y lleva el mensaje de Cristo donde quiera que usted va. Usted lleva el mensaje, usted lleva el Evangelio, usted lleva el mensaje mayor, usted lleva el mensaje del Evangelio. Y a través de la bendición de la tecnología moderna, aún esta mañana, esta lección está siendo grabada para poder compartirla en las redes sociales a través de todo el mundo. ¿Por qué? Porque Jesús nos dio esa tarea de llevar el Evangelio por todo el mundo para todas las personas. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo lo hacemos? Porque Jesús dijo, harán obras mayores que las que yo hice, porque voy al Padre y envío al Espíritu Santo y Él nos va a ayudar a realizar estas obras. Lo que Jesús estaba diciendo a sus discípulos era esto. Mientras estuve en esta tierra, mi presencia estaba limitada a un lugar específico. Solo podía llegar a hombres y mujeres concretos durante mis viajes y hablar ante unas pocas audiencias locales. Le estaba diciendo Jesús a los discípulos, pero créanme, cuando yo me haya ido y el Espíritu Santo venga a llenar a mis discípulos, mi ministerio se extenderá tanto como lo hagan los cristianos. Están ustedes y a mí. Seguir compartiendo el mensaje mayor que Dios ha dado, el mensaje del Evangelio. Entonces, donde quiera que haya un cristiano, ahí está Cristo. Donde quiera que haya un cristiano, un creyente, hay un ministerio. Y tercero, no solamente tenemos un grande, mayor mensaje, mayor ministerio, pero también tenemos mayores milagros. Tal vez usted pregunta, pero ¿cómo podría haber milagros mayores a los que ya hemos hablado? El Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él nunca vio una conversión como la de Saulo de Tarso. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él nunca vio aquellos grandes avivamientos que han sacudido este mundo. El milagro, mis hermanos, de la conversión, de la salvación, es el más grande milagro que existe. El milagro de la conversión es el milagro mayor. ¿Lo cree usted? ¿Lo cree usted que el milagro de la conversión, la salvación de un alma, es el milagro más grande que existe? ¿Lo cree usted? Amén. Piensa en lo que sucede cuando alguien viene a Cristo. Una persona que antes vivía alejada de Dios, centrada en sí mismo y siendo rumbo, cobra vida para Dios. Quien estaba espiritualmente muerto ahora se llena de gozo y paz mediante el poder del Espíritu Santo. Una vida que
antes estaba sumida en el caos, ahora tiene orden, sentido y propósito. Ha nacido de nuevo, un milagro de gracia, un testimonio vivo del Dios que crea y salva. Es lo que sucede con este milagro de la conversión. La vida de la persona es completamente transformada, así como la suya y la mía ha sido cambiada y transformada. Es lo que sucede en este milagro de la conversión. Es lo que sucede en una persona que está en Jesucristo. Es lo que le sucedió a usted cuando usted aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. Usted era un caos, pero ahora somos una nueva creación. Y es maravilloso lo que Él hace a través de la salvación de las almas. Por su gracia, por su misericordia, Jesús obra, el Espíritu Santo obra en los corazones humanos de manera que usted y yo nunca podemos comprender. Él toma una persona que va completamente en una dirección equivocada y en un momento, en un instante, a través del encuentro con Jesucristo, radicalmente cambia a la aquella persona y lo cambia, lo encamina en el rumbo que lleva hacia la gloria, hacia Cristo. Eso es la obra del Espíritu Santo. Jesucristo es el único que puede hacer eso, mis hermanos. Y ese es el milagro en el cual usted y yo hemos sido llamados a participar en la salvación de las almas. Ni los ángeles tienen este privilegio. Usted y yo, donde quiera que el Evangelio es predicado, donde quiera que una persona acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, ahí sucede el más grande milagro en la vida de cada persona. Su vida completamente transformada. Son cambiados para la eternidad. Entonces tenemos un mayor mensaje, tenemos un mayor ministerio y tenemos milagros mayores. Pero vamos a hablar esta mañana del poder de las obras mayores. ¿Cómo abordamos las obras mayores? Bueno, vamos a leer un pasaje de Escritura para que no tengamos ninguna duda. Es Juan 14, versículos 12 al 14. Una vez más dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Versículo 13 y 14, escucha esto: y todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiere en mi nombre, yo lo haré. Tenemos que entender primeramente que las obras mayores se logran solamente a través de la oración. Las obras mayores se logran a través de la oración. Es emocionante entender lo que sucede, lo que comienza a suceder cuando oramos. Veo una vez más el pasaje. Jesús dijo, versículo 14: si algo pidiere en mi nombre, yo lo haré. Si pidieron cualquier cosa en su nombre, Él lo va a hacer. Esto no es una distinción menor. A veces como cristianos nos cansamos porque nos olvidamos e interpretamos mal este versículo. Lo interpretamos mal. Escuche cuidadosamente, porque a veces pensamos que Dios quiere hacer su obra, que nosotros hagamos su obra por Él. Y le pedimos: Señor, te pido que me ayudes a hacer este trabajo, esta obra. Pero no es lo que dice el versículo. Escuche lo que dice la palabra: si algo pide en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré, Señor. No lo harás tú, yo lo voy a hacer. Dios no quiere que nosotros lo hagamos. Él quiere hacerlo a través de nosotros. Si estamos intentando hacer las cosas por nosotros mismos, nos vamos a cansar. Nosotros no somos capaces de hacer la obra del Señor, pero Él quiere hacer su obra a través de nosotros, mis hermanos. Entendamos la palabra. Si algo pide mi nombre, no dice que usted lo va a hacer. Dice: si algo pide mi nombre, a través de ti yo lo haré, mediante ti yo lo voy a hacer. Cuando Dios comienza a hacer la obra a través de nosotros, entonces comienzan a suceder cosas maravillosas, cosas increíbles, cosas que nunca habíamos soñado que pueden suceder el Señor, porque nosotros lo estamos haciendo. ¿Qué no va a hacer? Si algo pide en mi nombre, yo lo haré, ese Señor. No ustedes, yo lo voy a hacer. La prioridad, la oración y la fe. Mis hermanos, no resistamos
lo que Dios desea hacer en nuestra vida. Esta palabra para ti. Esta palabra para ti, para cada uno de nosotros. No resistas lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios haría mucho más en la vida de su pueblo, pero lo único que le impide realizar su obra es que Él no bendice la incredulidad. Si no creemos que Dios lo hará, Él no lo va a hacer. Dios no bendice la incredulidad. Si no creemos que Dios lo hará, Él no lo va a hacer. Pero déjeme decirle que si usted le cree, si usted le toma la palabra de Dios, si usted confía en Dios, prepárese, porque el Señor lo va a sorprender. Cosas mayores van a suceder si usted le toma la palabra de Dios. Tenemos que meter los pies en el agua antes que Dios haga retroceder las aguas. Tenemos que dar el primer paso. No debemos de limitarnos y esperar y decir, vamos a hacer lo que veamos lo que Dios va a hacer y luego tal vez formemos parte de ello. No, tenemos que ser valientes en nuestra fe, tomar la palabra de Dios y meter los pies en el agua. Porque saben que el Señor quiere hacer grandes cosas a través de nosotros, pero tenemos que tomar la palabra, creer la palabra. Yo no sé lo que está sucediendo en tu vida ahorita, pero Él quiere obrar a través de su Espíritu y ayudarte a ti a hacer obras mayores si tú lo crees. Es promesa de Jesús. Termino con esto. El desafío final es que las obras mayores requieren una entrega mayor. Mis hermanos, Jesús no nos dejó desamparados. Y ciertamente, seguramente, Él no nos ha dejado sin poder. Lea conmigo una vez más, versículo 12, capítulo 14 de Juan. Y permite que esta palabra, esta promesa, sean tuyas. De cierto os digo, dice el Señor, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Deje que este versículo cale hondo en su vida. El que cree en mí, el que en mí cree, las obras que yo hago, dice el Señor, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esto no es una sugerencia, mis hermanos. Esta no es una exageración, es una expectativa divina. Él hace cosas grandes. Hay una verdad dura que tenemos que enfrentar hoy en día, y es esta: no podemos esperar hacer las cosas mayores del Espíritu mientras vivimos en las cosas menores del mundo. No podemos esperar hacer las cosas mayores del Espíritu si vivimos en las cosas menores del mundo. Queremos el poder guiado por el Espíritu, pero nos conformamos con la comunidad guiada por nosotros mismos. Queremos ver cadenas rotas, pero nos negamos a romper nuestros propios hábitos. Queremos lo sobrenatural, pero vivimos estrictamente en lo natural. El Espíritu Santo, mis hermanos, no es un ayudador cósmico enviado a asistirnos a nuestra propia lista de tareas personales. El Espíritu Santo es Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo es Dios Todopoderoso, enviado a tomar control de nuestra vida para su honra y para su gloria. Si no estamos viendo la obra de Jesús en nuestra vida, no es porque el Espíritu Santo ha perdido su poder, es porque nosotros nos hemos retenido en nuestra rendición, no nos hemos rendido totalmente a Él. Jesús fue el Padre,
Jesús fue el Padre para que el mismo poder que lo levantó, lo resucitó de los muertos, viviera en nosotros, viva en nosotros. Entonces, si el Espíritu Santo, ese poder del Espíritu Santo mora en nosotros, vive en nosotros, ¿qué estamos haciendo con ese poder? ¿Qué estás haciendo tú con ese poder? Si el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo vive dentro de ti, como dice la palabra, ¿qué estás haciendo con ese poder? ¿Lo estás usando para construir tu propio reino? ¿O estás dejando que Él te use para expandir el reino del Señor? Mañana por la mañana, cuando tú entres a tu trabajo, a tu escuela, a tu hogar, no vas solo. ¿Entiendes? Tú eres un vaso del Dios vivo. Tú eres un vaso del Dios vivo, lleno de la presencia del Espíritu Santo. Tú tienes poder en el nombre de Jesús. Tú puedes hacer obras mayores si te lo permite. Si permite que el Señor te use, tú puedes hacer cosas mayores. Tú eres un vaso del Dios vivo. Mis hermanos, no seamos consumidores tibios de la palabra. El mundo necesita una iglesia que realmente cree lo que dice la palabra en Juan 14:12, que haremos cosas mayores porque el Señor al Padre y enviaría su Espíritu para llenarnos. ¿Lo cree usted? Esta palabra para ti, esta palabra para mí. ¿Lo cree usted? Usted es un vaso de Dios vivo. La presencia del Espíritu Santo muere en ti y Él lo puso ahí con un propósito para que tú seas quien lleve un mayor ministerio, una mayor palabra, mayores milagros para la honra y la gloria del Señor. Está en ti rendirte completamente. La palabra para ti. Recibe esta mañana. Incline su rostro. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por tu palabra esta mañana. Te doy gracias por este desafío esta mañana. La palabra dice: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Gracias porque nos has confiado, nos has encomendado con estas obras mayores que Jesús hizo, comenzó a hacer cuando Él anduvo aquí en la tierra. Permite que no tomamos esta palabra ligera, Señor, sino que realmente te la entendamos, que captemos la bendición, la oportunidad que tú nos has dado de continuar la obra de Jesús, lo que nuestro Salvador Jesucristo hizo cuando Él anduvo aquí en la tierra. Ahora nosotros nos hemos sido encomendados para para continuar esta misma obra, Señor, en estos últimos días. Nos ha llamado, Señor, a honrarte con nuestras vidas, a honrarte, Señor, a honrar el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Ilumina nuestro entendimiento, Señor, que podamos entender el mensaje de tu palabra esta mañana, de que tú esperas de nosotros, y que realmente, Señor, podamos tomar la palabra y vivirla, aplicar en nuestra vida y creerla en nuestro corazón, que realmente tú nos has llamado, nos has llenado con tu Santo Espíritu para hacer cosas mayores, Señor, para llevar un mensaje de salvación, para compartir el mensaje de buenas nuevas, para hacer milagros, Señor, maravillas. Tú lo puedes hacer a través de nosotros, tú lo harás. Si algo pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. Tú lo harás a través de nosotros. Les permito entender esto y creerlo en nuestras vidas. Que donde quiera que vayamos, nosotros podemos caminar como un vaso de la presencia del Espíritu Santo, como un vaso del Dios vivo, lleno de la presencia del Espíritu Santo. Nuestra copa esté rebosando, Señor, donde quiera que vayamos. Tú nos puedas usar para compartir el mensaje de sanidad, para hacer milagros de sanidad, de tantas cosas, Señor, para compartir tu palabra, una palabra que transforma. Padre,
nos ha tocado vivir en los últimos tiempos. Tú regresas pronto, Jesús. Y tristemente tu iglesia se siente muy cómoda, Señor. Falta un Padre, falta una carga por las almas perdidas. Enséñanos que ese fue el propósito con el cual Cristo vino a este mundo, para salvar, para sanar, para liberar, para encontrar a los perdidos. Y nos ha encomendado la misma tarea, Señor, de encontrar y dar el mensaje que salva y transforma a los perdidos. Crea en nosotros un anhelo, una carga por las almas perdidas, Señor. Diariamente estamos rodeados de personas que no te conocen. Y mientras que nosotros estamos un mensaje mayor, mientras que nosotros está el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio, las almas alrededor de nosotros se pierden. Permítenos, Señor, sentir una carga, que no estemos conformes a gusto, que no estamos compartiendo el mensaje de salvación en estos últimos días, Señor. La tarea es nuestra, la responsabilidad es nuestra, entender que tú nos llamarás a cuenta, Diego y pronto. Espíritu Santo, muévete en nuestras vidas. Espíritu Santo, muévete en nuestros corazones. Espíritu Santo, despiértanos nuestro sueño espiritual. Que veamos nuestra condición, que veamos nuestro mundo, que veamos todo lo que está aconteciendo, que todo esto indica que Jesucristo regresa pronto. Y úsanos, Señor, en los últimos días como iglesia, para ganar almas, para abrir a los cielos, para llevar el mensaje de salvación. Porque muy pronto se termina la oportunidad, se cierran las puertas y será demasiado tarde. Señor, permite que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que transforme la vida de cada uno de mis hermanos. Transforme mi vida. Dios, que sintamos una iglesia como iglesia, una carga por las almas perdidas, Señor, y compartamos este mensaje mayor. Y vemos a cabo este ministerio mayor. Y veamos milagros mayores que la conversión de las almas, Señor, para tu honra y tu gloria. Padre, le he entregado a tu pueblo tu palabra. Tu palabra ha sido expuesta a tu pueblo, Señor. Ahora está en nosotros responder a la palabra. Obedecer, rechazar. Espíritu Santo, sé tú que trae convicción al alma, a la vida, al corazón. Sé tú que ministra personalmente a cada persona. Sé tú, Señor, en esta mañana, que permite que tu palabra cubra nuestras vidas. Te damos gloria, te damos honra. Te damos honra por quien tú eres. Gracias por tu palabra una vez más. Gracias por tu palabra, el desafío de tu palabra. Que adoramos, bendecimos.
Si usted tiene alguna enfermedad, alguna necesidad, le gustaría que podríamos estar hablando de necesidades. Ven que pase mi esposa en esta hablando hacia el pueblo del Señor. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Permita que milagros mayores ocurran en su vida esta mañana. Si usted le cree al Señor, tome la palabra del Señor.